Esta serie está planteada desde el año pasado, cuando hicimos la planificación, y surgía de una pregunta. O sea, nosotros planteamos, cuando escribíamos, ¿quién cuida de mí? Surgió esa pregunta. ¿Quién cuida de mí? Nosotros siempre estamos pendientes de estar cuidando a los demás, cuidando a nuestros hijos, amigos, a nuestros familiares, pero realmente nos preguntamos, ¿quién cuida de mí? De verdad que en mi oración esta mañana con el equipo, cuando llegábamos, hablábamos un poco de eso. O sea, hasta este momento, a pesar de cualquier situación, siempre tenemos la seguridad que Dios cuida de nosotros. Entonces, pensando en eso, ¿de quién cuida de nosotros? Yo me hago una pregunta. Nosotros que, por lo menos en mi caso, que tengo una hija pequeña y los que tenemos hijos, que alguna vez fueron pequeños, sus hijos, cuando llega una etapa que creo que es la más complicada para todos nosotros como padres, es cuando los niños comienzan a caminar. ¡Wow! Esto es difícil. Mi hija comenzó muy temprano, a los 10 meses y medio de Aranza ya estaba caminando, y ustedes pueden imaginarse uno como papá, siempre detrás de ese pequeño. Las abuelas se vuelven locas porque tienen en su casa cuanto adorno de matrimonio, 15 años, bautizo, X cantidad de adorno de cerámica, y cuando los niños comienzan a caminar, ay mamá, vamos de visita a casa de la abuela y empieza la abuela a recoger todo porque se puede partir el adornito. Pero no está pensando que va a perder el adorno, está pensando en el peligro que corre ese bebé si un adornito de cristal o de cerámica se rompe y se puede cortar. Entonces siempre cuando los que somos padres y llegamos a esa etapa, comenzamos a darnos cuenta de, wow, qué difícil es cuidar a este niño, estar detrás de él, que agarra para allá acá, que se monta. De la misma forma es Dios con nosotros. Dios, cuando llega desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nos despedimos de este mundo, siempre está detrás de nosotros, quitando cuanto adornito o cuanta dificultad se nos atraviesa en la vida. Aunque nosotros no seamos conscientes de que Él lo está haciendo, tal cual como un niño que no dimensiona un peligro, Dios sí sabe que hay peligro en nuestra vida, que hay cosas, dificultades que Él va a ir quitando, porque Él tiene una visión mayor que la de nosotros. De la misma manera somos nosotros con nuestros hijos. Entonces, para dar respuesta a ver quién cuida de mí, decidimos plantear esta serie. Esta serie va a tener 3 semanas, en las cuales vamos a hablar de, primero, quién cuida de mí. Vamos a responder esa pregunta. Y hoy quiero hablarles de una frase que dice, solo Dios tiene algo que tú necesitas. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Las siguientes semanas vamos a conversar un poco de cómo hace Dios para cuidarnos. Y vamos a demostrarle al final de la serie que Dios siempre ha cuidado de usted, aunque usted no se haya dado cuenta. Siempre Dios ha estado a su cuidado. Para comenzar, quiero hablarles acerca de una historia. Cierto día, un hombre tomó a 2 de sus hijas, 2 hijas pequeñas, una de 8 años y otra de 6, y se planteó un juego para enseñarles algo. Fueron a la sala de su casa, le pidió a una de sus hijas que se colocara en un extremo y le pidió a la otra que se colocara en el extremo opuesto. Le pidió a la hija mayor que cerrara sus ojos y que se dejara guiar por la voz de su otra hermana para lograr cruzar de un extremo hacia el otro. Las niñas decidieron seguir el juego y la mayor cierra sus ojos y comienza la travesía de cruzar muebles, mesas, lámparas, guiada solo por la voz de su hermana menor. Al fin y al cabo, ambas niñas lograron llegar de un extremo al otro. Se intercambiaron los roles y luego la hermana menor cerró los ojos y, guiada por la voz de su hermana mayor, llegó hasta el otro extremo sin tropezar. Cuando el papá les pregunta o les hace reflexionar acerca de la actividad que habían hecho, la niña mayor contesta, no me gustó, dice la niña. Se quejó. Me causó temor ir a un lugar en el que no podía ver. Por su parte, la hija menor contestó, tenía miedo de caerme. Me la pasé dando pasitos para estar segura. Esta historia no es muy diferente a nuestra vida. Por lo menos yo me siento identificado con ella. Nosotros los adultos tampoco nos gusta la oscuridad. Y no, cuando hablo de oscuridad me refiero a cuando queda todo oscuro, que no podemos ver, que no hay luz.
Me refiero al tipo de oscuridad de la poca seguridad que tenemos hacia el futuro. Tenemos poca seguridad hacia el futuro porque somos ciegos hacia el futuro. No podemos ver qué hay más allá del presente. Estamos seguros de lo que estamos viviendo hoy, pero no sabemos qué hay para el día de mañana. Nosotros los adultos tenemos motivos para ser precavidos. Estamos ciegos porque no podemos ver el mañana. No vemos absolutamente más nada que lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo no puedo decirte con certeza que viviré el tiempo suficiente para lograr mis objetivos y mis metas y mis sueños. Tampoco puedo decir con certeza que usted lo logrará, que pasarán los años y usted va a lograr todo lo que se ha planteado en la vida, porque no tenemos seguridad de que va a pasar mañana. Siempre le comento a mi esposa que cada vez que salgo a trabajar es un riesgo. Yo no sé si voy a regresar. No, pero no pienses eso, estás muy joven, sabes cómo son las mujeres, pero la realidad es esa. Yo no sé si voy a regresar. Tengo la confianza en Dios de que quiero regresar, pero si no regreso. Entonces, somos ciegos ante los acontecimientos futuros, no sabemos qué va a pasar. Lo conversaba esta mañana, nadie, para todos los entendidos en la materia, no sabía lo que iba a pasar el viernes. El jueves todos nos dormimos y amanecimos el viernes con una situación en nuestro país que, bueno, nadie se lo esperaba, pero nadie tenía la certeza de que eso iba a pasar. Entonces, a través de este tema que vamos a conversar hoy, quiero explicarles y hacerles ver que Dios siempre ha cuidado de nosotros, que Dios siempre está cuidando de nosotros, aun cuando la situación se torne difícil, se torne gris y turbulenta. Cuando me refiero a que somos ciegos, no me refiero a que somos cortos de visión, o sea, no me refiero a que necesitamos lentes, no me refiero a una enfermedad visual que se corrige usando anteojos. Me refiero a que es una condición que solo se acaba cuando morimos, porque no sabemos hasta el momento que va a llegar. Somos ciegos al futuro. Ninguno de nosotros sabe cómo van a ser sus hijos, ninguno de nosotros sabemos cómo van a ser. Es más, estoy esperando mi segundo hijo y no sé si es niño o niña. Eso va a depender del tiempo. Y entonces somos ciegos en ese aspecto. Nadie sabe si algún día, con quién se va a casar. Mucho menos sabe si se va a casar. Entonces, nosotros no podemos predecir ni saber qué va a pasar en el futuro. Pero en nosotros como seres humanos hay una ansiedad por saber, una preocupación tan latente de saber qué va a pasar, que es por eso que muchas personas buscan adivinos, hechiceros, que le lean las cartas, que le lean no sé qué, para por lo menos tener una visión de lo que le va a pasar en el futuro. Pero realmente somos ciegos, no sabemos nada del día de mañana. Somos universal y absolutamente ciegos. Pero hay una diferencia notable entre el relato de las niñas y nuestra vida real. El mayor peligro que quizás ellas podían afrontar en su ejercicio era tropezarse con una mesa, que se cayese una lámpara, golpearse un dedo. Pero ¿qué tal con nosotros en la vida real? Nuestro mundo real es realmente hostil y difícil, tiene complicaciones mayores a la de ejercicios. Y aún siendo ciegos, ¿por qué? Porque nuestro mundo tiene amenazas más fuertes para nuestra vida. Cáncer, enfermedades, disecciones, pérdidas materiales. Y pare usted de contar de una lista de cosas que nosotros vemos bastante difícil. Cosas que quizás nos pasan y no entendemos y podemos quizás hasta dudar de que Dios ha estado cuidando de nosotros. Podemos quizás hasta dudar que Dios siempre ha estado allí. Pero para ilustrar esto, en la Biblia tenemos una historia. La historia de un personaje que también se sentía ciego con el futuro. No sabía qué iba a pasar. Las condiciones apuntaban a que todo era una catástrofe, todo era un desastre. Y esta persona la vamos a ver en Marcos capítulo 5. Y voy a leer para ustedes. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Más adelante dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto.
¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entre tanto les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En esta historia es un interesante relato porque a este personaje le estaba pasando algo bastante trágico. Tenía una niña enferma y justo cuando va a solicitar ayuda le llega la información de que su niña murió. ¿Cuántos de nosotros no hemos afrontado la muerte de manera trágica de un familiar? Una cosa que duele, una cosa que es terrible. ¿Cuántos no hemos tenido una pérdida material? Hemos sufrido cosas que son complicadas para nuestras vidas y ni siquiera tenemos la certeza de que se puede solucionar. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero a todas estas, ¿quién es Jairo? En la Biblia, ¿quién es Jairo? ¿Qué representa Jairo? Jairo es el líder de la sinagoga. Bueno, el líder de la sinagoga para usted y para mí no representa nada en este momento. Quizás, bueno, un personaje bíblico. Pero para la época, el líder de la sinagoga era el hombre más importante de la ciudad. Era la imagen de lo que representaba el liderazgo en la ciudad. Porque la sinagoga era el centro de reuniones de la religión, de la educación y de la cultura. O sea, todo giraba en torno a la sinagoga. Entonces, el líder de esta sinagoga era la persona más importante. Era el religioso mayor, era el profesor mayor, tenía el rango como de alcalde de la ciudad. Era el ciudadano de mayor renombre en toda la ciudad. Tenía todo eso concentrado en una sola persona. Jairo tiene todo lo que necesita. Tiene poder, tiene posición, tiene dinero, puede irse de vacaciones a donde quiera, puede pagarse los viajes que quiera, puede comer la comida que quiera, puede darse el lujo que quiera. Además, tiene asegurada su jubilación. Pero, ¿alguien podría pedir más que eso? Resulta ser que sí. Jairo necesitaba pedir algo más que eso. Jairo necesitaba pedir más. De hecho, sería capaz de cambiar todo lo que tenía, todos los beneficios y todos los privilegios que tenía, solo por el hecho de que su hija viviera. Sería capaz de entregar todo lo que tenía porque su hija se salvara. El Jairo que vemos en esta historia no es el Jairo firme, ese hombre de bata negra que representaba la autoridad, ese hombre que tenía los privilegios claros de tener la posición que tenía. En lugar de eso, se convirtió en un hombre que estaba rogando por un regalo. Se postró a los pies de Jesús y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando. Ven, pon las manos por ella y ella será salva. Jairo, que vemos en esta historia, no es un Jairo que regatea, que negocia con Jesús. No, él no está regateando, le decía, bueno Jesús, hazme este favor y yo voy a ver que cuiden de ti por lo que queda de vida. Podía hacerlo. Tampoco es un hombre que está negociando con Jesús, diciendo, bueno Jairo, yo sé que bueno, tienes problemas con alguna gente de la ciudad, porque tú eres bastante extravagante, eres bastante atrevido, pero siendo esto, no estaba negociando con Jesús. Tampoco le presentaba excusas, diciéndole, bueno, Jesús, por lo general yo no estoy tan desesperado porque si es un problema de salud yo podría comprar las medicinas que fuera. Si es un problema económico yo puedo pagarlo. Si es de levantar un teléfono y hacer unas llamadas y pedir algunos favores, yo podría hacerlo. No, Jairo estaba rogando porque tenía un pequeño problema. Y esta es la frase que creo que define este día. Esta frase
creo que la planteamos desde el primer momento que vimos, que decidimos trabajar con esta serie. Existen momentos en la vida en los cuales todo lo que tú tengas para ofrecer no es nada en comparación con lo que necesitas recibir. Hay momentos en nuestra vida que tenemos todo. Nos va a faltar, como les decía esta mañana, sarna para rascarnos. Pero no significa nada en comparación con lo que nosotros necesitamos recibir. Y quien te lo puede dar, solamente quien te lo puede dar, es Dios. Hay momentos en nuestras vidas en que tenemos todo, pero solo Dios puede darnos lo que necesitamos. Jairo se encuentra en esta posición. Jairo se encuentra en la posición de que todo lo que él tiene puede ofrecerlo, pero no tiene nada que ofrecer a cambio de salvar la vida de su hija. No tiene nada que ofrecer para rescatar la vida de su hija. Solo Dios puede concederle ese regalo. Antes de que Jesús y Jairo avanzaran, les llegó y son interrumpidos con la noticia de que su hija ha muerto. Wow, cuando te llega la noticia, ya no tenemos nada que hacer. Llegó el momento en que murió. Muchas veces en nuestras vidas somos así. Nos llega la noticia que nos derrumba. Nos llega un viernes en que mucha gente se sintió desesperada porque cambiaron un sistema cambiario. Nos llega la noticia de que alguien falleció. Nos llega la noticia que perdimos un negocio. Entonces comenzamos a sentirnos derrumbados. Pero lo que queremos aprender en esta serie es que Dios, a pesar de que la noche se torne oscura y que el día sea gris, siempre Dios va a estar cuidándonos. Siempre vamos a tener paz sabiendo que Dios nos está cuidando como cuando somos niños. Les hablaba esta mañana al primer servicio, mi cuñado Daniel le robaron su moto. Fue bastante, yo soy testigo del esfuerzo que hizo para adquirirla y no conforme con eso le vuelven a robar otra moto que era de Eduardo. Imagínense cómo se sentía desmotivado, le decía yo. Yo que siempre converso con él, siempre tenemos oportunidades de hablar. Y suscitó una situación esta semana a través de algo que Daniel publica, que a pesar de todas las situaciones que tengamos en nuestra vida, podemos sentir paz, porque esa paz viene de Dios. Pero qué difícil es sentir paz cuando te pasa algo como eso. Qué difícil es sentir paz cuando te quedas sin trabajo, cuando la economía está como está. Qué difícil es sentir paz cuando sientes que has perdido todo por lo cual has trabajado. Entonces, Daniel, conversando con él respondía que realmente sentía paz, porque él sabía que a pesar de que había sufrido el robo de su moto, el robo de la moto de Eduardo, y adicional a eso, seguido le robaron $150 electrónicos. Entonces, era como para sentirse desmotivado, desmoralizado. Obviamente, a uno le afecta, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Y él estaba muy consternado y avisado, pero admiro su gran fortaleza al decir, yo tengo paz en esto, porque sé que Dios es el que me sostiene. Cierto día se hizo un concurso de pintar unos cuadros. El cuadro debía representar la paz y la tranquilidad. Todos los pintores que empezaron a esbozar los cuadros, muchos pintaron paisajes hermosos, aves, pintaron animales tranquilos, bebés, pero cuando los jueces dan el resultado del ganador del concurso, le dan el ganador a un pintor que dibujó una tormenta. Y todos los demás se preguntaban diciendo, ajá, ¿y cómo es posible que si vamos a hablar de paz y de tranquilidad, gane a alguien que dibujó una tormenta? Los jueces, al explicar la razón por la cual dan por ganador a este pintor, deciden mostrar a los demás lo que ellos detectaron en este cuadro. En ese cuadro, donde había una tormenta, había dibujado una pequeña gaviota. Paz no significa un ambiente tranquilo. Paz significa que a pesar de que todo se vuelva turbulento y difícil, tú puedas tener la confianza que Dios está cuidando de ti y que puedes tener paz en ese ambiente. Antes de que Jesús y Jairo avanzaran, fueron interrumpidos con la noticia. Sin hacer caso de lo que decían, Jesús dice, no voy a hacer caso y no voy a prestar atención a lo que la gente está diciendo. Esa frase me agrada, o sea, me encanta decir, bueno, como dice Jesús, bueno, no le prestes atención. Porque describe un principio, y el principio es un principio necesario para poder ver lo invisible. No hagas caso de lo que diga la gente. Ignóralos, apágalos, cierra tus oídos y de ser posible, aléjate de ellos. Ignora
a los que te dicen que es demasiado tarde para volver a empezar. ¿Cuánta gente no ha dicho una vez, bueno, voy a darme una nueva oportunidad, voy a comenzar a estudiar? No, pero es que ya tienes 35 años, ¿qué vas a hacer tú en una universidad? Vas a perder tu tiempo. ¿Qué vas a hacer tú empezando un nuevo negocio si ya tienes más de 40 años? Ya lo que estás es para quedarte en la casa. No les concedas importancia a los que digan que nunca llegarás a nada. Cuando empezamos a prestar atención a aquellas personas que nos dicen que no somos capaces de llegar a un lugar, entonces comenzamos a no sentir paz en la situación que estemos. Porque todo quizás va a apuntar a que no lo vas a lograr, pero debemos ser oídos sordos para esa gente. ¿Has oído sordo a los que te digan te falta inteligencia, te falta velocidad, te falta altura, no tienes los requisitos? Ignóralos, simplemente ignóralos. Porque probablemente la fe en ocasiones comienza solo cuando nos colocamos algodón en los oídos. Cuando dejamos de escuchar a aquellos que te van a decir que es imposible. Aquellos que te van a decir nunca lo vas a lograr. Jesús mira inmediatamente a Jairo y le ruega, no temas, cree solamente. Dios te está pidiendo esta mañana, solo cree que yo estoy cuidando de ti. Confía. Olvídate de lo que digan los demás. Olvídate que el dólar cambió. Olvídate de la situación económica de este país. Olvídate de la situación mundial. Solamente cree y confía que yo estoy cuidando de ti. Cuando Jesús dice cree solamente, Él nos está implorando que no nos limitemos a nuestras habilidades, que no nos limitamos a ver a lo visible, a lo tangible. Él te está pidiendo que dejes de escuchar a los demás. Él te está pidiendo no te dejes controlar por lo lógico. Cree que en la vida hay algo más allá de lo que se ve. Y eso que se ve, ya Dios ha estado en ese lugar. Ya Dios sabe que más adelante hay algo bueno para ti, aunque la situación se torne gris y difícil. Hay un caso recientemente con un accidente aéreo, no el que pasó ahorita en España, uno anterior, donde hubo un sinfín de gente que murió. Pero me hace eco una noticia de las cuales leí, de una familia de 11 miembros que iba a viajar en el vuelo. Por error del papá, del padre de esa familia, ellos llegaron tarde al aeropuerto. Cuando llegan tarde, el vuelo había despegado, ellos tenían que esperar otro vuelo. Imagínense la molestia que pudo haber sentido toda la familia por culpa de ese señor. Mira, por tu culpa perdimos el avión y tenemos que esperar 4 horas más para abordar un vuelo. Resulta ser que cuando ellos están en el aeropuerto, llega la lamentable noticia que el vuelo se estrelló. 11 miembros de una familia se salvaron por un error de ese tipo. Con esto no estoy justificando que, bueno, Dios no cuidó de los que se murieron. Dios tenía un plan para ellos. Había un plan en sus vidas. Pero con esto quiero ejemplificar que Dios siempre ha estado cuidando de nosotros, a pesar de que la situación se torne difícil, a pesar de que la situación se haga oscura. Hay una historia que sucedió a una familia en medio de su casa, hubo un incendio. Su casa era de 3 pisos y toda la familia salió corriendo cuando comenzó el incendio. Las llamas estaban acabando con la casa. El hijo menor de esta familia decidió regresarse y subió hasta el 3er piso. Cuando toda la familia está fuera de casa, se percatan que falta el hijo menor. Este se asoma por la ventana y empieza a gritar desesperado para que lo salven. El padre le dice, hijo, lánzate, que yo te sostengo. El hijo le decía, papá, pero es que no puedo verte. No puedo saltar porque no puedo verte. Hijo, pero yo sí te veo, le dice el papá. El niño salta y lo salvaron. Así somos nosotros en nuestra vida. A veces estamos ahogados con alguna situación difícil, con alguna situación que nos causa dolor, pero no podemos ver a Dios. Pero resulta ser que Dios, que siempre está cuidando de nosotros, Él nos está diciendo, lánzate, yo sí puedo verte, yo voy a sostenerte. Entonces cuando nos sintamos asfixiados por lo que nos está pasando, quizás una muerte, quizás la pérdida de algo, recordemos que Dios siempre va a estar esperando por nosotros, aunque nosotros no lo logremos ver. Volvemos un poco a la historia del juego. El papá decidió hacer una variante. El papá dijo, bueno, ya pasamos la primera parte, ahora quiero anexarle otra variante a este juego que estaba haciendo con sus hijas.
le pidió a cada una de sus hijas que se fuese a cada extremo de la habitación. Entonces iban a repetir el mismo juego. Pero esta vez el papá se colocó detrás de la hija mayor y comenzó a decirle: no la escuches a ella, escúchame a mí. Empezó a hacerle disturbios con la voz, atormentándola, y la hija le dijo: papá, cállate, necesito escuchar a mi hermana. A veces nosotros necesitamos ser como ella. Decirle al mundo: cállate, no quiero escuchar, no quiero verte, voy a concentrarme en la voz de quien me está guiando. Y esa voz es la voz de Dios. Dios va a hablarte a tu vida de maneras inexplicables. Tú no vas a saber qué es lo que va a pasar. Pero en vez de sufrir una molestia por un retraso, porque tuve un retraso y no pude llegar a tiempo, pero no sabes de lo que Dios estaba cuidando de ti en ese momento. Entonces, solamente cuando lleguemos a casa nos vamos a dar cuenta, bueno, sí, cuando pase el tiempo, y eso lo conversábamos al final del primer servicio, que cuando solamente nos damos cuenta que Dios ha cuidado de nosotros es cuando ya pasó. No somos capaces de confiar en Él ciegamente y dejarnos guiar por su voz. Dios no va a permitir tampoco que el ruido te distraiga de la tuya. Porque el papá, cuando venía la otra hija, tomó una tapa de una olla o una cucharilla y comenzó a hacer disturbios hasta más no poder, para lograr distraer la atención de su hija y lograr que ella tropezara. Muchas veces en nuestra vida hay disturbios. Hay disturbios que no nos permiten ver y escuchar lo que Dios tiene para nosotros en un futuro. Aunque no sepamos qué viene, debemos confiar, porque Jesús le dijo a Jairo: solo cree, solo cree. Recién cuando llegues a tu casa te vas a dar cuenta de las veces que Dios te ha cuidado en el tiempo. El tiempo pondrá en evidencia las veces que Dios en el día te ha cuidado. Cuando yo llego a casa me doy cuenta de que, bueno, sí, lo logré, llegué, estoy aquí. Gracias a Dios porque estoy en mi casa. A veces Dios nos cuida de esta manera, impidiendo que hagas una transacción, protegiéndote de quedar involucrado en un negocio de tipo turbio, un negocio que no te conviene o poco ético. Entonces nos molestamos: perdí este negocio, yo tenía que vender mi cupo Cadivi y me lo bloqueara, perdón, se me salió. Bueno, Dios cuida de nosotros. Cuando quizás cubrió de niebla la ciudad y el vuelo en el que tenías que irte se retrasó. También a veces Dios cuida de nosotros cuando se te espichó la rueda del caucho misteriosamente, no pudiste salir a tiempo, no llegaste a tiempo y no te das cuenta que Dios está cuidando de ti. Cuando yo conversaba con el pastor sobre esto, planteábamos también el hecho de que, bueno, ¿y qué pasa con la gente que sí les pasa lo que nosotros vemos como una desgracia? ¿Qué pasó con toda la gente que iba en el vuelo? Dios se va a encargar de, en su justo momento, de atender a sus familiares, porque había algo especial. No pasa nada en esta tierra sin que Dios lo permita. Pero siempre tenemos que tener la seguridad que Dios está cuidando de nosotros. Solo el cielo va a revelar lo siguiente, y para terminar, quiero decirles que Dios te va a cuidar de esta manera, dándote un esposo o una esposa que sea capaz de amar más a Dios que a Él mismo. Pero es que, porque yo no soy lo más importante para mi esposa, porque yo no soy lo más importante para mi esposo. ¿Por qué tiene que estar Dios en primer lugar si no está en ellos? Entonces Dios es el que se encarga de cuidarnos, proveyéndonos un esposo o una esposa que amen más a Él y dándonos la seguridad del amor que nos puede brindar. Dios te puede cuidar de la siguiente manera: abriéndote las puertas para un nuevo negocio en el que puedas salir adelante sin necesidad de verte involucrado en cosas turbias. Dios siempre va a estar proveyéndote. Dios también puede cuidarte de la manera. Muchas veces estamos cansados, estamos preocupados por situaciones y encendemos la radio. Casualmente hay una canción que nos está hablando. Es como que alguien llamó para esa estación de radio y le dijo: pon esta canción que Said la necesita. O a veces la persona que está hablando utiliza una frase que era la frase que tú necesitabas. Muchas veces llega a mi celular un mensaje de texto en el justo momento que estoy necesitando. Eso es lo bueno de estar conectado. A veces estamos en situaciones en mi trabajo, estrés, y me llega un mensaje de alguno de mis amigos de la iglesia y wow, era justo la palabra que estaba necesitando. Dios siempre va a estar cuidando de ti y no necesariamente tienes que verlo. Tienes que confiar y creer que Dios ha estado allí cuidándote todos los días de tu vida. Y aunque la cosa se transforma a gris, tener la certeza de que Dios te va a cuidar.
Un pensamiento final que surge de la experiencia o de la historia de las niñas de los ojos cerrados. El papá les preguntó a la mayor: ¿cómo podías oír la voz de tu hermana que te guiaba cuando tenías los ojos cerrados? La hija le contestó: solo me concentré y escuché la voz de mi hermana. Así yo les quiero pedir esta mañana que ustedes hagan. Aunque la cosa se torne difícil, aunque la cosa se ponga color de hormiga, concéntrense solo en oír la voz de Dios. Concéntrense en oír solo aquel que está cuidando de ti, que es Dios. Él está cuidando de ti todos los días de tu vida. Es necesario que aprendamos y confiemos que Dios siempre, siempre cuida de nosotros. A pesar de que no seamos capaces de ver el futuro, aun cuando las circunstancias nos hagan pensar que no tenemos escapatoria, que no hay salida, que no hay forma ni modo de que yo pueda resolver esta situación. Las deudas me tienen hasta el cuello, estoy afrontando una enfermedad difícil, pero tenemos que tener la seguridad de que Dios siempre va a estar cuidándonos. Muchas veces quizás no vamos a entenderlo, quizás no vamos a entender por qué perdimos a ese ser querido, quizás no vamos a entender por qué estamos metidos en el lío que estamos metidos. Pero Dios, que es sabio y que te conoce desde antes de que nacieses, incluso ha estado en tu mañana, Él sabe lo que es mejor para ti. Es momento de cerrar nuestros ojos y prestar atención a la voz de Dios. Es momento de cerrar nuestros ojos, nublar al mundo, ponernos el algodoncito en los oídos y decir: Dios, confío en ti. Dios, estoy seguro de que tú eres el que me cuida. Dios es tan capaz de cuidarte que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que usted esté sentado en esa silla hoy y yo esté parado hoy aquí. Así, de ese tamaño te cuida Dios. ¿Cuántos aquí somos capaces de entregar a uno de nuestros hijos para que alguien lo mate? Creo que ninguno, ¿verdad? Entonces Dios lo ama tanto a usted y me ama tanto a mí que fue capaz de entregar a su Hijo solo para que usted tuviera vida eterna y solo para que usted estuviera sentado en este lugar y a esta hora. Así como el niño del incendio, debemos ser nosotros. Debemos creer ciegamente que Dios va a estar recibiéndonos aun cuando todo se vea muy difícil. Confiar en Dios, dar un paso hacia adelante y tirarnos al vacío, creyendo que Él nos va a sostener, creyendo que Dios siempre va a estar con nosotros. Esta mañana recibí esto de parte de los maestros de niños. Esto me pareció excelente. Yo estaba conversando con Jorge, nuestro líder de alabanza, y el Ministerio de Niños me entrega eso. Me dice: esto van a aprender nuestros hijos. Mi hija está aprendiendo esto allá. Esto que yo estoy enseñándoles a ustedes, igual sus hijos van a estar aprendiéndolos allá, de la misma manera. Lo que les pido es que cuando termine esta reunión, cuando ustedes conversen con sus hijos, pregúntenle qué hicieron. Y ellos les van a hablar sobre la historia de la niña. Y ustedes le pueden explicar a sus hijos que ellos pueden confiar el resto de su vida que Dios los está cuidando, aun cuando las situaciones se tornen difíciles. Aun cuando las situaciones se hagan complejas, ellos pueden tener la seguridad de que siempre, siempre Dios va a estar cuidando de ellos. Pónganse de pie. Señor, yo quiero darte gracias esta mañana, Dios, porque eres tú, Dios, quien nos ha sostenido. Confiamos, Señor, en que tú nos has cuidado hasta ahora, Señor, y hasta este momento has sido tú quien nos ha provisto, quien nos ha cuidado. A pesar de que hayamos vivido experiencias y situaciones difíciles, Dios, sé que tú has estado cuidando nuestros corazones y has estado pendiente de nosotros, Señor. Así como cuando los niños, Señor, estando detrás de nosotros, evitando que nos tropecemos y evitando que nos pase algo. Sé que tú has cuidado nuestro corazón y has guardado nuestra alma, Señor. Te pido esta mañana, Señor, que así como lo has hecho, sigas haciéndolo en nuestras vidas todos los días, porque confiamos, Señor, que aunque todo esté difícil, aunque la situación se torne oscura, Señor, tú estás allí. Nos declaramos ciegos, no sabemos qué va a pasar mañana, Señor, pero tú que ya has estado allí, sabes qué es lo mejor para nosotros. Y sabes, Señor, qué nos conviene y qué no nos conviene, Dios, porque tienes una visión mayor de la que nosotros tenemos. Te doy gracias, Señor, por haber cuidado nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Y te pido, Señor, que toques el corazón de aquellos que sientan
que tú estás lejos, que sus oraciones no llegan ni al techo, que no llegan a ti, que se sienten lejos de ti, Señor. Pero quiero que les muestre que tú siempre, a lo largo de toda su vida, has estado allí junto a ellos, has estado ahí consolándolos en el momento de tristeza, en el momento de penumbra. Tú has estado allí, Señor, junto a ellos, poniendo la mano en su hombro y haciéndolos sentir que están seguros, porque tú, Señor, cuidas de nosotros. Y no hay nada que nosotros podemos ofrecer, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para darnos. No hay nada que nosotros humanamente podamos entregarte, Padre, por lo que tú nos das, Señor. Fuiste capaz de entregar a tu Hijo para salvar nuestras vidas, Señor. Y eso es un amor incalculable. Es un amor que solo tú sabes dar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permites ver que tú siempre cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.